El millonario creyó que el dinero podía comprarlo todo: seguridad, silencio, control. Cuando su hija quedó paralítica tras un accidente que nadie logró explicar del todo, hizo lo que cualquier hombre poderoso haría: blindó su casa con cámaras ocultas, sensores, vigilancia constante. No para espiarla, no para desconfiar de ella, sino para protegerla de un mundo que, según él, ya la había traicionado una vez. Pero lo que esas cámaras empezaron a mostrar no fue una amenaza externa, fue algo mucho peor: gestos que no cuadraban, silencios demasiado largos, miradas que se apagaban cuando nadie debía mirar. Mientras todos creían que la verdadera tragedia era la parálisis de la niña, el verdadero horror se estaba formando en la sombra, y llevaba rostro humano. Esta no es solo la historia de una hija indefensa, es la historia de cómo el amor puede convertirse en control, de cómo la protección puede transformarse en crueldad, y de cómo el verdadero monstruo, a veces, duerme en la habitación de al lado. Dale like, suscríbete al canal y deja un comentario, porque tu apoyo hace que estas historias sigan saliendo a la luz. Y recuerda, quédate hasta el final, porque lo que ella descubre lo cambiará todo. La mansión se alzaba sobre la colina como una fortaleza moderna, rodeada de muros blancos, cámaras visibles y jardines tan perfectamente cuidados que parecían irreales. Desde afuera, cualquiera habría dicho que allí no existía el dolor, que dentro de esas paredes solo había lujo, seguridad y silencio. Pero el silencio, en esa casa, no era paz, era vigilancia. Alejandro Ferrer observaba la pantalla principal desde su despacho privado, una habitación amplia con ventanales oscuros y muebles minimalistas. Frente a él, 12 monitores mostraban distintos ángulos de la casa: pasillos, salas, patios, entradas, y uno en particular que nunca abandonaba su atención por más de unos segundos: el dormitorio de su hija. Lucía tenía 11 años y no se movía de la cintura hacia abajo. Desde el accidente, su mundo se había reducido a una cama adaptada, una silla de ruedas de última generación y una habitación diseñada para que nada, absolutamente nada, representara un riesgo. O al menos, eso creía Alejandro. Había invertido millones en tecnología médica, terapeutas extranjeros, especialistas que viajaban solo para evaluarla durante 15 minutos. Había comprado silencio, confidencialidad y esperanza empaquetada en informes clínicos. Lo único que no había logrado comprar era la tranquilidad. Lucía yacía sobre la cama, mirando el techo con los ojos abiertos. No estaba dormida. Nunca lo estaba del todo. Desde que perdió la movilidad, su sueño se volvió liviano, interrumpido por pesadillas que no siempre sabía explicar. En la pantalla, Alejandro vio cómo ella giraba apenas el rostro, como si buscara algo que no estaba allí. «Papá», susurró ella, aunque sabía que él no estaba en la habitación. Alejandro apretó la mandíbula. El sistema de audio captó el murmullo con claridad quirúrgica. Podía escuchar su respiración. Podía ver cómo sus dedos se cerraban lentamente sobre la sábana. Podía notar el temblor casi imperceptible de su labio inferior. Lo sabía todo, o eso creía. La puerta del dormitorio se abrió con suavidad. Era Clara, la enfermera nocturna. Entró con pasos medidos, como alguien que había aprendido a moverse sin hacer ruido, no por cuidado, sino por costumbre. Saludó a Lucía con una sonrisa ensayada y revisó los monitores médicos sin mirarla directamente a los ojos. «¿No puedes dormir otra vez?», preguntó, ajustando una almohada. Lucía negó con la cabeza. «Siento que alguien me mira», dijo en voz baja. Clara se quedó inmóvil por un segundo. Apenas un segundo. Pero Alejandro lo vio, lo registró, lo archivó mentalmente como hacía con todo desde que decidió instalar las cámaras ocultas, incluso en habitaciones donde nadie sabía que existían. «Aquí estás segura», respondió la enfermera, retomando el movimiento. «Tu papá se aseguró de eso». Alejandro apoyó los codos sobre el escritorio. Esa frase siempre le producía una satisfacción amarga. «Yo me aseguré de eso. Él era el guardián, el muro, el filtro entre su hija y el mundo. Las cámaras no eran una invasión,
eran una extensión de su amor, o al menos eso se repetía cada vez que alguien, abogados, psicólogos, incluso antiguos amigos, insinuaban que había ido demasiado lejos. El accidente había ocurrido 2 años atrás, en una carretera privada, dentro de un auto blindado, con chofer de confianza. Nadie supo explicar cómo un impacto aparentemente menor terminó con una lesión medular irreversible. El conductor murió en el acto. El informe policial cerró el caso en semanas, demasiado rápido para el gusto de Alejandro. Desde entonces, dejó de confiar en versiones simples. Las primeras cámaras las instaló en pasillos y accesos, luego en salas comunes, después en el jardín. Finalmente, donde nadie debía mirar, las escondió en el dormitorio de Lucía y en el baño adaptado. Convenció a los técnicos de que era por seguridad médica. Pagó el doble para que no hicieran preguntas. Si alguien iba a lastimar a su hija, no sería por sorpresa. Sin embargo, lo que empezó a notar no fueron golpes ni negligencias evidentes. Fueron detalles, pequeños, incómodos. Clara salía del dormitorio siempre 5 minutos más tarde de lo que registraba en su informe. El fisioterapeuta hablaba con Lucía en un tono infantil que no coincidía con su edad. La nueva tutora evitaba tocarla, como si el contacto le incomodara. Y Lucía estaba cambiando. Sonreía menos, hablaba menos, miraba más tiempo hacia la puerta, como esperando algo que no llegaba. Alejandro amplió la imagen del rostro de su hija. Había aprendido a leer cada microexpresión, cada parpadeo prolongado. Fue entonces cuando lo vio, una lágrima silenciosa deslizándose por su sien, perdiéndose en la almohada. «¿Por qué no me creen?», susurró Lucía, esta vez más claro. Alejandro sintió un golpe seco en el pecho. Rebobinó el audio, aumentó el volumen, volvió a escuchar. Lucía no estaba hablando dormida, estaba despierta y estaba pidiendo ayuda. El millonario se levantó de golpe. Caminó por el despacho con pasos rápidos, furiosos, como un animal enjaulado. Pensó en bajar de inmediato, irrumpir en la habitación, abrazarla, prometerle que todo estaba bien. Pero no lo hizo. No todavía. El miedo, cuando se mezcla con el poder, no actúa. Observa. Volvió a sentarse frente a las pantallas. Si algo estaba ocurriendo, si alguien estaba cruzando una línea, las cámaras lo mostrarían, y cuando eso pasara, no importaría quién fuera, empleado, especialista o alguien mucho más cercano, porque Alejandro Ferrer estaba convencido de una cosa: el monstruo no entraría a su casa. Todavía no sabía que ya vivía allí. Alejandro permaneció despierto toda la noche. No se movió de la silla, no tocó el teléfono, no llamó a nadie. El despacho, iluminado apenas por el resplandor azulado de las pantallas, se transformó en una sala de vigilancia silenciosa donde cada segundo parecía más largo que el anterior. Afuera, la ciudad dormía sin saber que, en lo alto de una colina, un padre estaba empezando a cuestionar todo aquello que creía controlar. Lucía volvió a dormirse cerca de las 3 de la madrugada. No porque se sintiera tranquila, sino porque el cuerpo, agotado, siempre termina cediendo. Alejandro observó cómo su respiración se hacía más profunda, cómo sus facciones se relajaban apenas, pero algo ya había cambiado. La frase seguía resonando en su cabeza como un eco imposible de silenciar. ¿Por qué no me creen? No era una pregunta cualquiera, no era una queja infantil, era una acusación. A las 6 en punto, el sistema registró el inicio del turno matutino. Personal de limpieza, cocina, enfermería. Todo seguía su rutina habitual. Nada parecía fuera de lugar. Y, sin embargo, Alejandro comenzó a notar algo nuevo. Todos se comportaban como si supieran que estaban siendo observados, aún sin saberlo realmente. Eso lo inquietó más que cualquier irregularidad. Clara terminó su turno y se retiró sin despedirse de Lucía. No se acercó a darle los buenos días, no acomodó la manta como solía hacerlo. Salió rápido, con el gesto rígido, evitando mirar directamente a la cama. Alejandro marcó mentalmente la hora. Otro detalle, otra grieta. A media mañana entró Marcos, el fisioterapeuta, hombre de 40 años, voz suave, reputación impecable.
Había sido recomendado por una clínica suiza. Alejandro amplió la imagen. Marcos sonreía demasiado. Siempre sonreía demasiado. «Hoy vamos a trabajar la respiración y la postura», dijo, colocándose frente a Lucía. Ella no respondió. Marcos acercó sus manos para acomodar el respaldo de la silla, pero Lucía se tensó visiblemente. Sus hombros se endurecieron. Desvió la mirada hacia la ventana. «Tranquila, campeona», añadió él. «Sabes que esto es por tu bien». Alejandro sintió un rechazo inmediato al escuchar esa frase. «Por tu bien». Era una excusa demasiado utilizada, una que, históricamente, siempre había servido para justificar abusos pequeños, invisibles, difíciles de demostrar. Lucía abrió la boca como si fuera a decir algo, y la cerró. Bajó la mirada. Obedeció. Alejandro golpeó el escritorio con la palma abierta. El sonido seco resonó en el despacho vacío. Su primera reacción fue llamar a la directora médica, despedir a todos, cambiar el equipo completo. Pero volvió a contenerse. No, no aún. Si Lucía sentía que nadie la creía, era porque algo ya había ocurrido, algo que no había terminado. Intervenir sin entender podía cerrar bocas, borrar rastros, y Alejandro no estaba dispuesto a perder la única ventaja que tenía, la verdad grabada. Decidió hacer algo que hasta ese momento se había negado a hacer. Retrocedió los registros. No solo horas, días. Revisó turnos completos, movimientos repetidos, rutinas que parecían normales hasta que dejaban de serlo. Fue entonces cuando notó un patrón inquietante. Lucía siempre se mostraba más ansiosa después de ciertas visitas. No había gritos, no había violencia visible, solo cambios sutiles, una rigidez nueva en el cuerpo, un silencio prolongado, un miedo que no estaba antes, y siempre ocurría cuando Alejandro no estaba en la casa. El estómago se le cerró. Al mediodía decidió bajar. Entró al dormitorio sin avisar. Lucía estaba despierta, mirando un libro ilustrado que ya conocía de memoria. Al verlo, sus ojos se iluminaron, pero solo un instante. Luego volvió esa sombra que tanto le dolía ver. «Hola, mi amor», dijo él acercándose. «¿Cómo te sientes hoy?» Lucía dudó. «Bien», respondió finalmente. Alejandro se agachó a su altura. «Anoche dijiste algo», continuó con voz suave. «Dijiste que sentías que no te creían». Lucía apretó los labios. Miró hacia la puerta, luego hacia el baño. Ese simple gesto fue como un cuchillo. No quería hablar allí. «Papá», susurró, «¿puedo decirte algo sin que te enojes?» Alejandro sintió un nudo en la garganta. «Nunca me enojaría contigo», aseguró. «Jamás». Ella respiró hondo, como si se preparara para algo difícil. «A veces», empezó. «A veces hay personas que dicen que soy un problema, que todo sería más fácil si yo no estuviera así». Alejandro sintió que el mundo se inclinaba. «¿Quién te dice eso?», preguntó conteniendo la furia. Lucía negó con la cabeza rápidamente. «No puedo decir nombres», respondió. «Me dijeron que si lo hacía, te meterías en problemas, que podrías perder cosas importantes». Alejandro cerró los ojos un segundo. Manipulación, miedo, amenaza disfrazada. «Lucía», dijo con firmeza, «nadie puede usarme para asustarte. Nadie». Ella lo miró, con una mezcla de esperanza y duda. «¿De verdad?», preguntó. Alejandro asintió. «Te lo prometo». Lucía tragó saliva. «Entonces, el monstruo no soy yo». La frase cayó como un golpe final. Alejandro la abrazó con cuidado, como si temiera romperla. En ese abrazo entendió algo fundamental. Su hija no solo estaba paralizada físicamente, estaba atrapada emocionalmente en una red de silencios y culpas que alguien había tejido a su alrededor. Cuando salió del dormitorio, ya no era el mismo hombre que había entrado. Subió de nuevo al despacho, cerró la puerta, activó una función que solo él conocía, el acceso profundo a las grabaciones, con audio amplificado y detección de palabras clave. Tecleó una sola palabra en el sistema: problema.
Los resultados aparecieron casi de inmediato. Una grabación, de 2 días atrás. Alejandro la abrió. En la pantalla apareció Clara, hablando con alguien fuera de cámara. Su voz era baja, tensa. «No sé cuánto más va a durar esto», decía. «La niña cada vez entiende más. Y si habla...» Una segunda voz respondió, masculina. «Calma, demasiado calma». «No hablará», dijo. «Sabe lo que pasa cuando los problemas no cooperan». Alejandro sintió un frío recorrerle la espalda. No era una amenaza directa, era algo peor. Era certeza. La cámara captó entonces el reflejo parcial de un rostro en el espejo del pasillo. Un rostro que Alejandro conocía demasiado bien. Alguien que jamás había considerado una amenaza. Alguien que siempre había estado allí. Alejandro pausó la grabación. Se quedó inmóvil, mirando el fotograma congelado. Y en ese instante comprendió la verdad más aterradora de todas. Las cámaras no habían sido suficientes para proteger a su hija. Porque el verdadero monstruo no necesitaba esconderse. Tenía permiso. Alejandro no reprodujo el video de nuevo. No lo necesitaba. La imagen congelada ya estaba grabada en su mente con una nitidez cruel. El reflejo parcial, el gesto tranquilo, la postura relajada de alguien que no temía ser descubierto porque jamás se había sentido culpable. Alguien que se movía por la casa con autoridad, con acceso total, con la confianza de quien nunca había sido cuestionado. Durante varios minutos, Alejandro permaneció inmóvil frente a la pantalla en pausa. Su respiración era lenta, controlada, casi artificial. No gritó. No golpeó nada esta vez. El verdadero peligro, lo sabía bien, comenzaba cuando la rabia se transformaba en silencio. Apagó el monitor principal y dejó solo uno encendido, el del dormitorio de Lucía. Ella dormía. Su rostro relajado por primera vez en días le provocó una punzada de culpa inmediata. Mientras yo creía tenerlo todo bajo control, pensó, ella estaba aprendiendo a tener miedo dentro de su propia casa. Alejandro se levantó, se ajustó el saco y salió del despacho. Caminó por el pasillo largo, iluminado por luces indirectas, con pasos firmes. Cada cuadro, cada escultura costosa, cada detalle de diseño que antes le parecía símbolo de éxito, ahora se sentía como una burla. De nada servía el lujo cuando el mal vestía traje limpio y hablaba en voz baja. En la cocina el personal preparaba el desayuno, conversaban en murmullos, deteniéndose apenas cuando Alejandro cruzó la puerta. Él respondió con un gesto breve y siguió de largo. No quería alertar a nadie. Todavía no. Entró a la habitación de Lucía sin hacer ruido. Se acercó a la cama y la observó dormir. Notó las ojeras leves, la fragilidad de sus manos, la forma en que su cuerpo parecía más pequeño desde el accidente. Se inclinó y besó su frente con suavidad. «Ya no estás sola», susurró. «Nunca más». Lucía se movió apenas, pero no despertó. Alejandro salió y cerró la puerta con cuidado. Luego se dirigió a una habitación que casi no usaba, la antigua oficina familiar, un espacio cerrado, sin cámaras visibles, diseñado antes de que la tecnología se volviera obsesión. Allí, por primera vez en años, hizo una llamada que no estaba registrada en ningún sistema interno. «Necesito que vengas hoy», dijo apenas la línea fue atendida, «y necesito discreción absoluta». La voz del otro lado no hizo preguntas. «Entendido», respondió. «Estaré ahí en 1 hora». Alejandro colgó. Sabía que, a partir de ese momento, nada volvería a ser simple. 1 hora después, Víctor Salinas atravesó la puerta principal de la mansión. Exmilitar, experto en seguridad privada, había sido el hombre que Alejandro consultó cuando decidió blindar su vida tras el accidente. No trabajaba para él oficialmente, no figuraba en contratos, era una sombra que se activaba solo cuando la ley ya no alcanzaba. «Dime qué viste», pidió Víctor apenas se sentaron en la oficina cerrada. Alejandro no respondió de inmediato, encendió una laptop distinta, desconectada de la red de la casa, insertó un dispositivo externo y reprodujo el fragmento exacto del video. Víctor observó en silencio. «¿Lo reconoces?»,
preguntó Alejandro. Víctor asintió lentamente. Sí, dijo. Y eso es un problema. Alejandro cerró los ojos. Para mí ya lo era antes de oírte decirlo. Víctor cruzó los brazos. No es un improvisado, continuó. Sabe cómo hablar, cómo manipular. Ese tipo de gente no deja marcas visibles. Alejandro apretó los puños. Mi hija cree que ella es el problema, dijo con voz baja. Alguien se aseguró de que lo creyera. Víctor respiró hondo. Entonces esto no se resuelve con un despido, afirmó. Se resuelve con pruebas y con cuidado. Alejandro asintió. Quiero que revises todo, ordenó. Cada ángulo, cada audio, cada omisión. Quiero saber desde cuándo empezó y hasta dónde llega. Víctor lo miró fijamente. ¿Estás preparado para lo que puedas encontrar? Alejandro no dudó. No, respondió, pero estoy obligado. Mientras tanto, Lucía despertaba. Abrió los ojos lentamente y miró alrededor. La habitación estaba igual que siempre, demasiado ordenada, demasiado silenciosa. Giró la cabeza hacia la puerta, como hacía últimamente, comprobando si estaba sola. Lo estaba. Suspiró. No quería que su papá se metiera en problemas. No quería que nadie se lastimara por su culpa. Eso era lo que le habían repetido tantas veces que ya empezaba a creerlo. Que su existencia era una carga. Que su cuerpo roto era un error caro que alguien tenía que pagar. Escuchó pasos en el pasillo. Se tensó. La puerta se abrió. No era Clara. No era Marcos. Era él. Entró con la misma calma de siempre, con esa sonrisa tranquila que jamás levantaba sospechas. Se acercó a la cama y se inclinó un poco, como si hablara con alguien frágil, pero no por ternura, sino por costumbre. «Buenos días, Lucía», dijo. «Hoy te ves más despierta». Lucía sintió un nudo en el estómago. «Mi papá estuvo aquí», respondió ella, midiendo cada palabra. Él alzó las cejas apenas. «Claro», dijo. «Él siempre cuida de ti». Lucía dudó. «¿Puedo preguntarte algo?» «Por supuesto». Ella apretó los dedos contra la sábana. «Si yo no estuviera así», dijo, «las cosas serían más fáciles». El silencio que siguió fue breve, pero devastador. «A veces», respondió él finalmente, «la vida nos pone pruebas que no todos pueden cargar. Lo importante es no causar más dolor del necesario». Lucía sintió que el aire se le iba. «Yo no quiero causar problemas», susurró. Él sonrió. «Entonces confía en mí», dijo. «Yo sé cómo hacer que todo funcione». Desde el despacho una de las cámaras captó la escena completa, y Alejandro, que acababa de entrar y observar desde la distancia, sintió algo romperse definitivamente dentro de él. Porque ya no había duda, ya no había ambigüedad. El monstruo no gritaba, no golpeaba, no dejaba marcas. Alejandro no entró en la habitación. Se quedó inmóvil frente al monitor, observando cada gesto, cada palabra medida, cada pausa calculada. Vio cómo Lucía bajaba la mirada, cómo su cuerpo se encogía a pesar de que ya no podía moverse. Vio la sonrisa del hombre inclinarse apenas, no como un gesto amable, sino como quien confirma que el control sigue intacto. Ese fue el momento exacto en que Alejandro dejó de dudar. No cerró la grabación, no gritó, no llamó a seguridad, simplemente guardó el archivo en 3 dispositivos distintos, con fecha, hora y respaldo automático en una nube privada fuera del país. Había aprendido que la verdad sin protección era frágil. Víctor apareció a su lado minutos después. «Ya lo vi», dijo Alejandro sin mirarlo. «Yo también», respondió Víctor, «y es peor de lo que pensábamos». Alejandro apretó la mandíbula. «Explícate». Víctor apoyó una tableta sobre el escritorio y reprodujo un audio aislado, filtrado de ruido. Era una conversación de días atrás, grabada en el pasillo secundario, donde nadie creía que hubiera micrófonos. «No podemos permitir que ella hable», decía una voz femenina. «Clara». «No va a hablar», respondía la voz masculina. «Ya entiende que su silencio mantiene todo en orden». Alejandro cerró los ojos. «¿Desde cuándo?», preguntó. Víctor deslizó el dedo por la pantalla.
Al menos 8 meses, dijo. Tal vez más. No empezaron con amenazas, empezaron con culpa, con frases pequeñas, con la idea de que ella es una carga. Alejandro sintió una náusea profunda. ¿Quién más está involucrado? Víctor dudó. Todavía no lo sé, admitió. Pero alguien les dio cobertura, acceso, autoridad. Esto no lo arma una sola persona. Alejandro apoyó ambas manos sobre el escritorio. Entonces vamos a hacer algo distinto, dijo. No los voy a enfrentar. No todavía. Víctor alzó la mirada. ¿Qué tienes en mente? Alejandro miró de nuevo la pantalla donde Lucía permanecía en silencio. Voy a fingir que no sé nada. Víctor frunció el ceño. Eso es peligroso. Lo sé, respondió Alejandro. Pero si saben que estoy investigando, se cerrarán. Si creen que ganaron, cometerán errores. Víctor asintió lentamente. Necesitaré acceso total, dijo. Personal, finanzas, comunicaciones. Lo tendrás. Y necesitaré a alguien de afuera, añadió. Alguien que no esté contaminado por esta casa. Alejandro pensó en ello unos segundos. Conozco a alguien, dijo. Una periodista. No trabaja en medios grandes, todavía cree en las historias. Víctor lo miró con gravedad. Cuando esto salga, advirtió, no habrá marcha atrás. Alejandro no dudó. Nunca la hubo. Mientras tanto, Lucía permanecía en silencio después de que él se fuera. Sentía el corazón latiéndole rápido, como si hubiera corrido, aunque su cuerpo no se hubiera movido. Miró la puerta cerrada, esperando, no sabía qué. Minutos después, su papá entró. Alejandro se acercó despacio, sin hablar. Se sentó a su lado y tomó su mano. Lucía, dijo con voz firme pero cálida, quiero que me escuches con atención. Ella lo miró asustada. Nada de lo que te dijeron es verdad, continuó. Nada de esto es tu culpa, y nadie tiene derecho a hacerte sentir miedo. Lucía tragó saliva. Pero... empezó. No, la interrumpió con suavidad. No quiero que hables ahora. Solo quiero que sepas algo. Se inclinó un poco más. Yo te creo. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. ¿De verdad? Susurró. Alejandro asintió. Y no estás sola, añadió. Nunca lo estuviste. Lucía rompió en llanto silencioso, apoyando el rostro en el pecho de su padre. Alejandro la abrazó con cuidado, sintiendo una mezcla de alivio y furia que le quemaba por dentro. Desde el pasillo, una de las cámaras captó una figura detenida, observando la escena sin ser vista. Alguien que comprendió en ese instante que el equilibrio estaba a punto de romperse. Esa misma noche, un correo anónimo llegó a la bandeja de entrada de una pequeña redacción digital. El asunto decía, una niña paralítica, una mansión, cámaras ocultas y un monstruo con nombre. Y en el archivo adjunto había un primer video. El primer efecto del correo no fue el escándalo, fue el silencio. Durante horas, nadie respondió. Ningún mensaje de confirmación, ninguna llamada, ningún indicio de que el archivo hubiera sido siquiera abierto. Alejandro esperaba eso. Sabía que las historias verdaderamente peligrosas no se publicaban por impulso, sino por miedo. El miedo a equivocarse, el miedo a enfrentarse a alguien con poder real. Pero a las 6:17 de la mañana, el teléfono de Víctor vibró. Lo abrieron, dijo mirando la pantalla. 2 veces. Alejandro levantó la vista lentamente. ¿Y no lo cerraron, añadió Víctor. Descargaron el archivo completo. Alejandro no sonrió. No sintió alivio. Lo único que sintió fue el peso de lo inevitable. Entonces empezó, dijo. En la habitación de Lucía, la mañana avanzaba como cualquier otra. El sol entraba por la ventana, iluminando los dibujos pegados en la pared. Ella desayunaba en silencio, con movimientos lentos, concentrada en no derramar nada. Alejandro estaba a su lado, más atento que nunca, pero sin exagerar. Sabía que cualquier cambio brusco podía alertar a quienes aún se movían por la casa,
creyéndose invisibles. ¿Hoy vas a trabajar?, preguntó Lucía. Alejandro negó con la cabeza. Hoy me quedo contigo. Lucía lo miró con sorpresa. Sonrió apenas. ¿Todo el día? Todo el día. No era una promesa. Era una declaración. A las 9, el personal comenzó a llegar. Clara entró con la misma expresión neutra de siempre, pero Alejandro notó algo distinto. Evitó mirarlo. Marcos llegó minutos después, revisando su teléfono con más frecuencia de lo habitual. El aire se sentía tenso, como si la casa misma supiera que algo estaba a punto de estallar. Víctor observaba desde un punto ciego, oculto entre sombras, con un auricular discreto. «Hay movimiento», murmuró. «Están inquietos». «Déjalos», respondió Alejandro. «Que se equivoquen solos». A las 11:42, el primer artículo salió publicado. No llevaba nombres, no acusaba directamente, solo narraba. Una niña paralítica, una casa blindada y un sistema de cámaras ocultas instalado por un padre desesperado por protegerla. Lo que esas cámaras revelaron plantea una pregunta inquietante. ¿Quién cuida realmente a los más vulnerables cuando el poder silencia? En menos de 10 minutos, el enlace comenzó a circular. En 30, ya había comentarios. En 1 hora, el hashtag apareció. Alejandro observaba el crecimiento en una pantalla secundaria. No leyó todos los mensajes. No necesitaba hacerlo. Conocía el patrón. Incredulidad, indignación, morbo, bandos enfrentados. Pero lo que más le llamó la atención fue algo específico. Alguien estaba respondiendo desde cuentas falsas, intentando desacreditar la historia antes de que se desarrollara. «Eso confirma todo», dijo Víctor. «Se están defendiendo antes de ser nombrados». Lucía no sabía nada del artículo. Alejandro decidió protegerla de ese ruido. La llevó al jardín interno, donde el sonido del agua cubría las conversaciones. Mientras ella dibujaba, él la observaba como si fuera la primera vez que realmente la veía. «Papá», dijo ella de pronto, «¿va a pasar algo malo?» Alejandro se acercó. «Va a pasar algo difícil», respondió, «pero no malo». Lucía lo miró fijamente. «¿Ya no voy a ser un problema?» Alejandro sintió el corazón romperse otra vez. «Nunca lo fuiste», dijo, «nunca lo serás». Dentro de la casa, sin embargo, el ambiente se volvía irrespirable. Clara recibió una llamada en el pasillo. Habló en susurros. Marcos salió antes de terminar su turno. 2 empleados pidieron el día libre sin dar explicaciones, y alguien intentó acceder al sistema de cámaras, sin saber que Víctor ya había cambiado todas las rutas. «Intentaron borrar archivos», informó Víctor. «Llegaron tarde». Alejandro asintió. «Déjalos creer que aún tienen tiempo». A las 3 de la tarde, el segundo artículo salió, esta vez con fragmentos de audio. No se mencionaban nombres, pero las voces eran claras, demasiado claras. La opinión pública cambió de tono. Ya no era curiosidad, era rabia. Lucía estaba dormida cuando Alejandro recibió la llamada. «Señor Ferrer», dijo una voz formal, «hablamos de la fiscalía. Necesitamos hacerle algunas preguntas». Alejandro cerró los ojos un instante. «Los espero», respondió. Cuando colgó, miró a Víctor. «Ahora empieza la parte peligrosa». Víctor asintió. «Y todavía no hemos llegado al fondo». Alejandro volvió la mirada hacia la pantalla del dormitorio. Lucía dormía tranquila, ajena al terremoto que se estaba formando por ella y para ella. Pero en algún lugar de la casa, alguien más observaba esas mismas imágenes, con una sola pregunta en mente. ¿Quién caerá primero? La llegada de la fiscalía no fue dramática. No hubo sirenas ni cámaras de televisión, solo 2 vehículos oficiales deteniéndose frente a la mansión y 4 personas descendiendo con carpetas bajo el brazo y expresiones entrenadas para no revelar nada. Alejandro los recibió personalmente. No intentó imponer autoridad ni mostrarse vulnerable. Se limitó a ofrecer lo que siempre había ofrecido desde que comenzó todo: cooperación absoluta. «Tenemos conocimiento de una publicación reciente», dijo la fiscal a cargo,
una mujer de rostro severo y voz precisa. Queremos confirmar la autenticidad del material. Todo lo que se publicó es real, respondió Alejandro, y hay mucho más que aún no conocen. La fiscal lo observó con atención. Entonces necesitaremos acceso completo al sistema de vigilancia. Víctor apareció a su lado, discreto. Ya está preparado, dijo. Todo está respaldado y fechado. Mientras los funcionarios se instalaban en la oficina, el rumor se propagaba fuera de los muros. Un canal de noticias mencionó la historia de forma cautelosa. Otro fue más directo. Las redes ardían. El nombre de Alejandro Ferrer empezó a circular, primero con respeto, luego con especulación. ¿Héroe? ¿Padre controlador? ¿Culpable indirecto? Alejandro sabía que la opinión pública no era aliada de nadie, solo era una ola, y había que saber resistirla. En una sala contigua, la fiscal revisaba fragmentos clave. Pausaba, retrocedía, tomaba notas. «Aquí», dijo de pronto, «esta conversación. ¿Quién es él?» Alejandro sostuvo la mirada. «Alguien a quien le confié demasiado». La fiscal asintió lentamente. «Vamos a necesitar interrogar a todo el personal». «Ya no todos trabajan aquí», respondió Alejandro. «Algunos se fueron esta mañana». La fiscal levantó la vista. «¿Por qué?» «Porque sabían que esto iba a salir a la luz». En el dormitorio, Lucía despertó sobresaltada. El sonido de voces desconocidas en la casa le provocó una ansiedad inmediata. Miró alrededor buscando a su padre. Alejandro entró minutos después. «Hay gente preguntando cosas», dijo ella. «¿Es por mí?» Alejandro se sentó a su lado. «Es para que estés a salvo», respondió, «y para que nadie vuelva a asustarte». Lucía dudó. «¿Ellos van a escucharme?» Alejandro tomó su mano. «Si quieres hablar», dijo. «Sí. Y si no, también está bien. Tú decides». Por primera vez en mucho tiempo, Lucía sintió algo parecido al control. No sobre su cuerpo, sino sobre su voz. Mientras tanto, en otra habitación, uno de los implicados tomaba una decisión desesperada. Clara pidió hablar con la fiscal a solas. Sus manos temblaban. Su voz también. «Yo no quería que llegara tan lejos», dijo. «Solo seguía órdenes». «¿De quién?», preguntó la fiscal. Clara bajó la mirada. «De él», respondió. «Siempre fue él, desde antes del accidente». La fiscal frunció el ceño. «¿Desde antes?». Clara asintió, con lágrimas en los ojos. «El accidente no fue un accidente», susurró. «Fue una corrección». El silencio que siguió fue absoluto. Alejandro, que escuchaba desde la sala contigua, sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «¿Qué quiere decir con corrección?», preguntó la fiscal con voz firme. Clara respiró hondo. Lucía no encajaba en el plan, dijo. Era un obstáculo. Alejandro se apoyó en la pared para no caer. El pasado comenzaba a reescribirse. La fiscal salió de la habitación minutos después y miró a Alejandro directamente. «Señor Ferrer», dijo, «vamos a ampliar la investigación. Esto ya no es solo abuso psicológico. Estamos hablando de algo mucho más grave». Alejandro asintió, con el rostro endurecido. «Hagan todo lo que tengan que hacer». Esa misma noche, un tercer artículo fue publicado. El titular ya no era ambiguo, decía: «Las cámaras revelan abuso. Un testimonio sugiere que la tragedia fue provocada». El país entero reaccionó, y en medio del caos, Lucía tomó una decisión silenciosa. Pidió papel, pidió un bolígrafo, y comenzó a escribir. El documento que Lucía comenzó a escribir no tenía forma legal ni estructura lógica. No era una denuncia ni una carta. Era algo mucho más peligroso. Era verdad escrita sin miedo. Palabras torcidas por la dificultad de sus manos, frases cortas, a veces incompletas, pero cargadas de una claridad que ningún informe técnico podría igualar. Alejandro la observaba desde la puerta, sin interrumpirla. Cada palabra que ella trazaba era una victoria silenciosa contra años de manipulación. Víctor, de pie a su lado, entendió de inmediato el valor de aquello. «Eso», murmuró, «vale más que cualquier grabación». Lucía levantó la vista.
Si escribo todo, ¿él ya no podrá decir que estoy confundida? Alejandro se acercó y se arrodilló frente a ella. No, respondió, porque esta vez no estás sola, y esta vez el mundo va a escucharte. Mientras Lucía seguía escribiendo, la fiscalía avanzaba como una maquinaria pesada pero inevitable. Órdenes de allanamiento fueron emitidas. Registros médicos antiguos comenzaron a revisarse. Contratos, correos, transferencias financieras. El pasado, cuidadosamente enterrado bajo capas de poder y dinero, empezaba a resquebrajarse. Fue entonces cuando apareció el primer nombre. No en las grabaciones, no en las confesiones, sino en los archivos médicos del accidente. El hombre que había autorizado el alta temprana, el mismo que había firmado la evaluación psicológica que calificaba a Lucía como emocionalmente inestable, el mismo que había recomendado a ciertos cuidadores de confianza. Alejandro reconoció ese nombre con un golpe seco en el estómago. Era alguien que había cenado en su mesa, que había brindado por la recuperación de su hija, que había sido presentado como amigo de la familia. El monstruo no solo tenía permiso, tenía prestigio. La fiscal fue directa. «Este hombre tiene influencia», dijo. «Contactos. Va a intentar desviar esto». «Entonces no lo enfrentemos», respondió Alejandro. «Hagamos que se enfrente solo». Víctor sonrió apenas. «Ya está intentando huir», informó. «Transferencias urgentes. Un vuelo programado para mañana al amanecer». Alejandro apretó los dientes. «No va a llegar». Esa noche, Lucía pidió ver a su padre. «¿Él va a venir?», preguntó en voz baja. Alejandro dudó apenas un segundo. «Va a intentarlo», respondió, «pero no va a tocarte». Lucía respiró hondo. «Si viene, yo quiero hablar». Alejandro sintió una mezcla de orgullo y miedo. «Solo si tú quieres», dijo. «Y no estarás sola». Horas después, el intento final comenzó. El sistema registró un acceso no autorizado a una de las cámaras. Víctor reaccionó de inmediato. «Está dentro», dijo. «Cree que aún controla algo». Alejandro miró la pantalla. El hombre apareció en el pasillo caminando con calma, como siempre. Vestía impecable. Su rostro no mostraba pánico, sino determinación. Se dirigía directamente al dormitorio de Lucía. «No», susurró Alejandro. «Esta vez no». Las puertas se bloquearon automáticamente. Alarmas silenciosas se activaron. El hombre se detuvo confundido por primera vez. «Se acabó», dijo Víctor mientras hablaba por el comunicador. «Seguridad en camino, fiscal avisada». Desde la habitación, Lucía observaba la puerta cerrada. Su corazón latía fuerte, pero no había terror. Había algo nuevo. Había decisión. «Papá», dijo, «quiero que me vea». Alejandro la miró sorprendido. «Quiero que sepa», continuó, «que ya no me controla». Alejandro asintió lentamente. «Entonces lo sabrá». La cámara se encendió. La transmisión quedó grabada. Y por primera vez, el monstruo quedó frente a la única persona que nunca logró quebrar del todo. La cámara mostró el rostro del hombre con una claridad que nunca antes había sido necesaria. Ya no había reflejos, ni ángulos parciales, ni sombras protectoras. Estaba allí, detenido frente a la puerta bloqueada, con la respiración controlada y la mirada fija, como si todavía creyera que bastaba con hablar para que todo volviera a su lugar. Durante años así había funcionado. La palabra correcta en el momento correcto siempre había sido su mejor arma. «Lucía», dijo con voz suave, consciente de que lo estaban grabando. «No tienes que asustarte. Esto es solo un malentendido». Desde la cama, Lucía lo miró sin bajar los ojos. Por primera vez no sintió el impulso de obedecer. «No», respondió. «Esto es lo que tú llamabas orden». El hombre frunció el ceño apenas. No esperaba una respuesta tan directa. «Estás confundida», replicó. «Has pasado por mucho. Tu padre también. Todos queremos lo mejor para ti». Alejandro observaba la escena desde la sala de control, con las manos tensas, pero sin intervenir. Sabía que este momento no le pertenecía a él. «Lo mejor para mí»,
dijo Lucía. No era que me callara. El silencio se extendió como una grieta. Nadie te obligó a nada, dijo el hombre endureciendo el tono. Solo te ayudamos a entender tus límites. Lucía respiró hondo. Mis límites no eran el problema, respondió. Tu miedo sí. El hombre dio un paso adelante, olvidando por un instante que no tenía control alguno. Si hablas, dijo, vas a destruir muchas cosas, personas importantes, tu propio padre. Lucía apretó los labios, pero no desvió la mirada. Ya lo hiciste tú, dijo. Yo solo voy a decir la verdad. Ese fue el instante en que el hombre perdió la calma. No sabes lo que dices, alzando la voz. Todo esto fue para evitar algo peor. Alejandro sintió el impulso de entrar, de gritarle, de romper la distancia. Víctor lo sostuvo con una mano firme. Déjala terminar, susurró. Lucía continuó con la voz temblorosa pero firme. El día del accidente, dijo. Yo escuché tu voz en el auto. Me dijiste que cerrara los ojos, que confiara. El rostro del hombre se tensó. Eso es mentira, dijo rápidamente. No, respondió Lucía. Lo recuerdo porque después sentí que no podía moverme. Y tú dijiste que ahora todo estaría en silencio. La grabación captó cada palabra. Del otro lado, la fiscal, que observaba en tiempo real desde su oficina, cerró los puños. Tenemos suficiente, dijo. Procedan. Las puertas se abrieron de golpe. Seguridad ingresó. El hombre retrocedió, por primera vez sin respuestas. Esto no termina aquí, alcanzó a decir. Ustedes no saben con quién se están metiendo. Alejandro apareció entonces, cruzando el umbral. Yo sí, respondió. Con alguien que usó el miedo de una niña para sentirse poderoso. El hombre fue esposado sin resistencia. Su mirada pasó por Lucía una última vez, buscando culpa, sumisión, algo a lo que aferrarse. No encontró nada. Cuando se lo llevaron, la casa quedó en silencio otra vez, pero ya no era el mismo silencio. Lucía soltó el aire que llevaba años conteniendo. «Papá», dijo. «¿Ya terminó?» Alejandro se acercó y la abrazó con cuidado. «Para él», respondió. «Sí». Horas después, la noticia explotó en todos los medios. Nombres, cargos, conexiones. El prestigio se desmoronó en cadena. Clínicas investigadas, informes falsificados, cuidadores interrogados. El monstruo ya no era un susurro. Tenía rostro, historia y esposas. Esa noche, Lucía durmió sin pesadillas por primera vez en años. Alejandro permaneció a su lado, observándola, sabiendo que la justicia no reparaba cuerpos, pero podía devolver algo igual de importante: la voz. El amanecer llegó sin cámaras apuntando, sin voces en los pasillos, sin pasos medidos por el miedo. La mansión, que durante años había sido una fortaleza de vigilancia, despertó como un lugar distinto. No porque hubiera perdido su tamaño o su lujo, sino porque por primera vez no escondía nada. Alejandro caminó por los corredores con una sensación desconocida. No estaba alerta, no estaba anticipando peligros. Simplemente estaba presente. Lucía despertó con la luz entrando suavemente por la ventana. Se quedó mirando el techo unos segundos, esperando la vieja presión en el pecho. Pero no llegó. Respiró hondo. El aire entró sin resistencia. Era un detalle pequeño, casi invisible, pero para ella significaba todo. «Papá», llamó. Alejandro apareció de inmediato. «Aquí estoy». Lucía lo miró con atención, como si estuviera comprobando que seguía siendo real. «Anoche dormí bien», dijo. «No soñé con él». Alejandro sintió que algo dentro de su pecho se aflojaba por primera vez en mucho tiempo. «Eso es porque ya no tiene dónde esconderse», respondió. Durante los días siguientes, la casa se vació de rostros conocidos. Algunos empleados fueron llamados a declarar, otros se marcharon sin despedirse. El nombre del hombre arrestado se volvió sinónimo de caída. Las personas que alguna vez lo defendieron guardaron silencio. Las instituciones comenzaron a hablar de reformas, protocolos, nuevas normas. Pero lejos de los titulares, la verdadera reconstrucción ocurría en silencio. Lucía comenzó terapia con un equipo nuevo. Sin prisas, sin imposiciones.
Nadie le pedía que fuera valiente. Nadie le decía que ya había pasado. Le dieron algo mucho más poderoso: tiempo. Alejandro, por su parte, enfrentó su propia culpa. No la negaba, no la justificaba. Había protegido a su hija con tecnología, con dinero, con control, pero había olvidado escuchar. Esa verdad lo acompañaría siempre como una cicatriz necesaria. Una tarde, mientras observaban el jardín, Lucía rompió el silencio. «Papá, ¿y si nunca camino?». Alejandro no respondió de inmediato. «Entonces», dijo finalmente, «el mundo aprenderá a caminar contigo». Lucía sonrió. Semanas después, la fiscalía cerró la primera etapa del caso. Hubo imputaciones, detenciones adicionales, procesos largos que se arrastrarían durante años. Pero el núcleo del horror había sido expuesto, y eso ya no podía revertirse. El periodista que había recibido el primer correo publicó el último artículo de la serie con un título sencillo: «Cuando una niña habló, el monstruo perdió la voz». Lucía lo leyó acompañada de su padre. No dijo nada, solo cerró la pantalla. «No quiero ser famosa», dijo. Alejandro la miró con ternura. «No lo eres», respondió. «Eres libre». Esa noche, Alejandro desactivó el sistema de cámaras. Una por una. Pasillos, salas, jardines. Finalmente, el dormitorio de Lucía. Cuando la pantalla quedó negra, no sintió miedo. Sintió confianza. Lucía observó el gesto. «¿Ya no necesitas mirar?», preguntó. Alejandro negó con la cabeza. «Ahora sé dónde estoy», respondió. «A tu lado». Lucía tomó su mano, y por primera vez desde el accidente, no se sintió un problema que debía ser corregido, sino una vida que merecía ser vivida. El juicio no fue rápido. Ninguna verdad profunda lo es. Pasaron meses entre audiencias, declaraciones y titulares que iban perdiendo intensidad a medida que otra noticia ocupaba su lugar. Pero para Lucía, el tiempo ya no se medía en días ni en avances médicos, sino en algo nuevo: seguridad. Cada mañana despertaba sabiendo que nadie la observaría para controlarla, que ninguna palabra sería usada para hacerla sentir pequeña, que su silencio ya no era una obligación. Alejandro asistió a cada audiencia sin esconderse. No delegó, no pagó para desaparecer. Cuando le preguntaron por qué había instalado cámaras ocultas, respondió con una honestidad incómoda: «Porque tuve miedo, y el miedo me hizo creer que controlar era proteger». Esa frase apareció citada en varios medios. Algunos lo criticaron, otros lo defendieron. A él ya no le importaba. La única opinión que necesitaba estaba sentada a su lado, tomando notas con letra irregular y mirada firme. Lucía declaró una sola vez. No lloró, no acusó con rabia, solo relató. Contó cómo le enseñaron a dudar de sí misma, cómo la hicieron creer que su cuerpo roto justificaba el silencio, cómo confundieron cuidado con obediencia. Cuando terminó, la sala estaba en absoluto silencio. El hombre no la miró. No pudo. La sentencia llegó meses después. Condenas firmes, inhabilitaciones, procesos abiertos contra instituciones que habían preferido proteger reputaciones antes que a una niña. No fue justicia perfecta, nunca lo es, pero fue suficiente para que el miedo cambiara de lado. El día que todo terminó oficialmente, Alejandro llevó a Lucía a un lugar distinto. No hubo cámaras, ni médicos, ni discursos. Solo un lago tranquilo, rodeado de árboles. «¿Por qué aquí?», preguntó Lucía. Alejandro sonrió. «Porque aquí nadie espera nada de ti», respondió. «Puedes ser solo tú». Lucía cerró los ojos y dejó que el viento le tocara el rostro. «Papá», dijo después de un momento, «ya no siento que haya algo malo en mí». Alejandro tragó saliva. «Nunca lo hubo», respondió. «Lo malo fue que alguien te hiciera creer lo contrario». Lucía apoyó la cabeza en su hombro. «Gracias por creerme», susurró. Alejandro cerró los ojos. «Gracias por hablar», respondió. Al volver a casa, la mansión ya no parecía una fortaleza. Algunas habitaciones quedaron vacías para siempre.
Otras se transformaron. Donde antes había pantallas, ahora había libros. Donde antes había vigilancia, ahora había ventanas abiertas. Lucía empezó a pintar, no cuadros perfectos, sino manchas de color, trazos libres, cuerpos que no seguían reglas. Alejandro colgó cada uno en la pared sin preguntar qué significaban. Una tarde, mientras pintaba, Lucía dijo algo que Alejandro jamás olvidaría. «El monstruo no me quitó la voz», dijo. «Solo me la escondió un tiempo». Alejandro la miró, entendiendo por fin. La verdadera protección no había sido la tecnología, no había sido el dinero. Había sido escuchar, incluso cuando daba miedo. Esa noche, antes de dormir, Lucía apagó la luz ella misma. No revisó la puerta, no miró al techo, no imaginó ojos ocultos. Cerró los ojos y durmió.